Realmente, en los acuerdos no existe ni la palabra cambio climático ni el concepto. Y poco haríamos en tratar realmente de horadar y repasar y volver a repasar los textos de los acuerdos de La Habana y después La Habana 2, porque en realidad ninguna de las dos fuerzas firmantes, las del gobierno en representación del Estado y las de la guerrilla de las FARC, tenían en sus prioridades políticas o en su agenda política el tema del cambio climático. Y esa es la realidad y por eso no aparece ahí. Lo cual no significa que el posconflicto no tenga que ver con el tema. En realidad ese vacío será cobrado de alguna manera desde el punto de vista político a los firmantes, pero la realidad va. Los firmantes en realidad es mi interpretación de por qué no trataron este tema, por qué no pusieron un prisma de los acuerdos, un prisma que traspasara los textos de los acuerdos en virtud del problema del cambio climático. Y yo no daría, en mi opinión personal, otro concepto que el hecho que tanto las fuerzas políticas que están en el gobierno de Colombia como la de las FARC son fuerzas del siglo XX. No tienen una agenda que encare el siglo XXI, tema que sería de otra conferencia, pero me parece que estaban incapacitadas por el contenido de sus visiones y sus proyectos políticos para tratar este tema. No porque no se les haya dicho. En realidad la incomprensión del tema de cambio climático no es solamente un problema de la FARC o del gobierno de Santos, sino es generalizado en la sociedad colombiana. En mis conferencias trato de empezarlas haciendo una especie de encuesta, levanten la mano quienes saben del cambio climático y en 500, 1000 muchachos y muchachas y profesores de las universidades, el 0,1 levanta la mano, incluso menos si hiciéramos el cálculo bien hecho. De una conferencia de 500 estudiantes universitarios levantan la mano 5, 4, 3. Y tiene que ver con la universidad y tiene que ver con el pensamiento y la construcción de pensamiento y ciencia y tiene que ver con medios de comunicación, pero ahí también entramos a otro tipo de conferencias. Esa es la realidad de la sociedad colombiana. Sin embargo, el cambio climático va. Y si me quisiera acercar un poco hacia el tema del posconflicto, más allá de los acuerdos que no lo mencionan ni lo tratan, yo podría un poco plantear mi experiencia, no tanto como gobernante, que la tuvimos, sino en cierta forma como estudioso del tema, que por azar del destino y circunstancias de la vida, pues me acerqué a él desde los años 90, exactamente 97, en Europa. Ya había comenzado en mi universidad, tampoco en Europa se hablaba de el cambio climático. No era un concepto en ese momento, año 1997, pero ya estaba en el panel de expertos de Naciones Unidas, ya era un problema que había sido detectado y estaba siendo estudiado en el momento. Supongo aquí que conocemos pues las bases mismas de lo que ha generado el concepto cambio climático en el mundo en las últimas 2 décadas, 3 décadas. El estudio físico, el estudio químico que data del siglo XIX, el análisis de los gases, la capacidad de mantenimiento del calor y de la energía solar en determinados gases, que fue lo que permitió la vida. Pero el hecho que el proceso económico de los seres humanos es el que en los últimos 150 años está cambiando la composición química de la atmósfera y por tanto la capacidad química de guardar calor, por tanto de elevar las temperaturas y por tanto de producir un cambio del ciclo del agua sustancial que además tiene como implicación cambios drásticos de lo que conocíamos como rutinas del clima. Es un proceso económico.
El Papa lo llama antropocéntrico, antropógeno, pero es económico. Y entonces una de las esferas del pensamiento humano que debería centrarse en este tema del cambio climático es la economía, el pensamiento económico del mundo, no solamente el de los físicos, el de los químicos o el de los abogados ahora que entran a este tipo de temas, el de los climatólogos que trabajan sobre la base de probabilidades, no de certezas. El tema del cambio climático es un tema de incertidumbres y riesgos. Pero cuando se hace el acercamiento desde el punto de vista del pensamiento económico es donde más vacíos del pensamiento humano se pueden generar. El cambio climático una de sus consecuencias es que nos acerca a la sensación de que tenemos inmensos vacíos de conocimiento. La palabra es la incertidumbre en realidad. Estudiando un poco el tema económico antes de entrar al posconflicto, y solo porque me parece, y si aquí hay algún colega de facultades, decano, etcétera, pues lo quiero estimular a que en Colombia se desarrolle como un capítulo académico el tema de la articulación del pensamiento económico y el cambio climático. Pero desde los estudios que he podido hacer del tema y que tienen que ver con la toma de decisiones de la COP21, las tomas de decisiones políticas, prácticamente estamos bajo más o menos el siguiente esquema. El mundo ha vivido en el neoliberalismo desde hace 30 o 40 años. El neoliberalismo desde el punto de vista del pensamiento económico es la expansión del pensamiento neoclásico a todos los rincones de actividad del ser humano. Así no lo pensaron los neoclásicos, pero así es hoy. Es el pensamiento dominante y casi único de todas las facultades de economías del mundo. Se traduce en las decisiones de la política, de los empresarios y hasta los periodistas que son en términos económicos, llevan casi como posiciones de ciencia lo que son realmente posiciones ideológicas al conjunto de la sociedad. En ese contexto de pensamiento único económico es que aparece el tema del cambio climático. No se analiza desde perspectivas marxistas, por eso las FARC no tienen idea del tema hasta ahora. No quiere decir que no lo vaya a aprender. No se analiza desde posiciones económicas que hoy llamaríamos no ortodoxas, de la economía política clásica, ni del keynesianismo, los que desde posiciones heterodoxas empezaron a hablar de temas de medio ambiente, como Nicolás Georgescu Royen, pues terminaron olvidados, algunos de sus libros traducidos al español. Lo cierto es que el tema cambio climático se viene analizando muy marginalmente es por los esquemas de pensamiento neoclásicos. Y como no se trata tampoco de dar una conferencia en este sentido, tiene las siguientes conclusiones. Sobre los modelos probabilísticos del clima en determinadas regiones del mundo, en Colombia solo se ha hecho en Bogotá, y fue nuestro gran escenario de discusión política alrededor del plan de ordenamiento territorial, que fue hundido, pero en el resto de las regiones de Colombia no se han hecho análisis de escenarios probabilísticos de cambio climático dependiendo de los niveles diferentes de incremento de temperatura y en periodos sucesivos de tiempo. Sobre esos modelos climáticos que son ya muy trabajados por el panel de expertos de Naciones Unidas, los economistas montan modelos económicos multivariables, tratando de cuantificar los más desarrollados, el de Nicolás Stern, tratando de cuantificar variables tanto mercantiles como no mercantiles e incluso tratando de cuantificar lo que podríamos llamar catástrofes, que cada vez más sucederán en el mundo.
Y sobre la base de montar sobre un modelo ya probabilístico, un modelo de cuantificación de variables de tipo económico, entonces tratan de proyectar los efectos que tendrá sobre la economía, el consumo y el bienestar el cambio climático también en diferentes escenarios de incremento de temperatura y diferentes escenarios de tiempo. Los estudios hechos así, y bien podría algún experto aquí decirme, así se construye ciencia desde el punto de vista económico, pero eso es lo que llega a la COP21. Los estudios hechos así determinan que para el año 2100, por darles unas cifras, el nivel de Producto Interno Bruto de todo el mundo caerá 7%, y que los niveles de no respecto a este año, sino respecto al producto esperado en el año 2100, y que los niveles de consumo caerán 13%, por tanto, como bienestar en neoliberalismo se confunde con consumo, caerán 13% en promedio al 2100. En los modelos más radicales, ¿eso qué significa políticamente? Que mucha gente puede decir, no importa el cambio climático. Y ahí entramos al tema político. Si esos son los cálculos que desde el punto de vista de unas herramientas pseudocientíficas de matematizar y cuantificar variables en las sociedades humanas, ese es el efecto, 7% de caída del PIB esperado 2100 y 13% del consumo esperado 2100, pues realmente para muchos sectores de la sociedad humana no es importante el tema del cambio climático, y de ahí aparecen señores como Trump, para poner un ejemplo, y su posición política, o muchos señores y señoras en Colombia, como pues todo el gobierno que de este tema aprendió a hablar, aprendió a mencionar la palabra hace un año, o como el actual secretario de Gobierno de Bogotá, que dijo, siendo presidente del Consejo, el cambio climático no existe, y con eso hundió el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que se había construido alrededor del tema de la adaptación al cambio climático. El problema está allí, en la ciencia o en la pseudociencia, porque se pueden hacer, y solo les voy a poner un ejemplo de cómo se hace ese modelo, el de Stern, un promedio mundial. Cuando se vuelve regional el mismo modelo, las cifras varían. El 7% es un promedio mundial. Significa que los países más desarrollados, por estar menos ligados a variables ambientales en su estructura económica, tienen menos impacto desde el punto de vista económico, del 2, del 3% del PIB. Son los grandes productores de gases de efecto invernadero, que el resto de países, los que llamaríamos en desarrollo, que por estar ligados más a variables ambientales, por el peso de su agricultura, de su agroindustria, etcétera, entonces tienen caídas del PIB que pueden llegar hasta del 35% esperado, y entonces ya cuando se mide en consumo, del 40 o 45%, lo cual, si esos modelos fueran ciertos, significa que de aquí al 2100 la desigualdad regional del mundo va a crecer en forma pavorosa, aún aceptando el tipo de metodología de los modelos. Pero si usted coge ya el mundo en desarrollo, que ya tiene un panorama muy difícil, y un poco la COP21 empieza a dividirse entonces en así, cuál es la posición política del Canadá, de los Estados Unidos, de Japón, de Europa, muy diferente a la posición política de India, Sudáfrica, los países subsaharianos, los países de las islas del Pacífico, de las Antillas. Entonces, ese mundo, llamémoslo la subregión de países en desarrollo, tiene unas subregiones que todavía serán más afectadas por las consecuencias del cambio climático, léase por las consecuencias del excesivo consumo y el estilo de producción de los países ricos. Entre esos países,
están los que viven al lado de los casquetes de hielo, están las islas del Pacífico, los que están en el Caribe, y están los que tenían o están bajo un fenómeno geológico, climatológico de larga data, como el monzón o el Niño y la Niña aquí. Esos países que están en esa esfera son los que más van a sufrir con el cambio climático. Entonces sus niveles de caída de la producción y de caída del consumo son aún más dramáticos que los promedios para el mundo de países en desarrollo, que ya es dramático. Y entre esos países está Colombia. Está la India, Vietnam, todo lo que llamamos la Indochina, Malasia, Indonesia, la India, Bangladesh, que es uno de los, quizás el mayor, porque está en una depresión del delta del río Ganges, que nace del casquete del Himalaya, y con la elevación del mar la depresión se inunda. El delta del río Nilo. Pero en el caso nuestro, nosotros somos afectados por el Niño, la Niña, que se profundiza, y parte de nuestra población tiene su agua ligada a casquetes de hielo, la Sierra Nevada y los Nevado del Tolima, etcétera. En América Latina, Lima y Quito completamente están ligados a casquetes de hielo para su provisión de agua, y en Lima viven 9 millones de personas. Son 50 millones de personas en América Latina. Desde esta perspectiva, digamos, y sin cuestionar, que habría que cuestionar, yo quería solo mencionarles lo siguiente. La manera como se hacen los modelos económicos cuantificando variables sobre los modelos probabilísticos del clima incluyen la vida humana como una variable. Uno de los efectos es muerte de personas. Otro de los efectos es enfermedad de las personas, porque todos los vectores de salud cambian por el cambio climático. Cuando se intenta cuantificar esos dos variables, entonces le surge al economista neoclásico el problema de cómo se cuantifica la vida humana. Y para que ustedes tengan un dato, para hacerlo en los modelos económicos se mide lo que valen las pólizas de vida, un método de cuantificación de la vida. Solo que la póliza de vida en un país como los Estados Unidos es mucho más alta que la póliza de vida en un país como la India, o como el Congo belga, o como Colombia. Y entonces entramos a que los modelos pseudocientíficos de los economistas valoran más la vida de un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos que el de un colombiano o colombiana, y el modelo va así. Es decir, si mueren muchos en la India, en el Subsahara o en Colombia, etcétera, su impacto económico es menor a que si esa misma cantidad muriera en los Estados Unidos. Ya de per se, digamos, calificar eso de ciencia sería bastante difícil, es más una ideología. Pero vuelvo al tema, este es un tema de debate entre que el pensamiento económico debería decidir y hacer. Es más, el cambio climático, desde el punto de vista neoclásico, se concibe como la falla más grande del mercado. Es el mercado el que produjo el cambio climático. Es el mercado. La falla más grande del mercado es una manera de sostener un paradigma teórico que el cambio climático está derrumbando. O sea, el primer paradigma pseudocientífico que se desploma en el mundo es el de los economistas y su pensamiento único de los últimos 40 años. Pero yo quiero venir para acá, para Colombia y el posconflicto, y cerrar un poco mi intervención ahí. Si los datos entonces, basándonos aún sobre los modelos dominantes de estipulación económica, nos están diciendo que quienes más sufriríamos somos las poblaciones de una serie de países, bastantes centenares de millones de personas, situadas en un área específica del planeta, entre esos Colombia,
Entonces nosotros, ¿cómo estamos asumiendo el reto? Desde la ignorancia, desde el silencio, desde la ausencia de debate político y público, desde que no sabemos qué va a pasar, que es lo que hemos notado, desde, por ejemplo, el silencio de unos acuerdos que están pensados es para ver el futuro, el posconflicto, y ni mencionan el tema. Pues si uno trata de trazar este tipo de consecuencias que sobre Colombia tendríamos y lo miramos desde las dos categorías básicas de Naciones Unidas, mitigación y adaptación, desde el punto de vista de la mitigación hay un gran falseamiento de la propuesta del gobierno de Santos, hecha por un decano de la Universidad de los Andes, Behrens, un falseamiento. Porque Behrens lo que hace realmente, y esa es la propuesta que llevamos a la COP21, es trazar una línea de crecimiento esperado y poner en el año 2050 o 2030, porque son dos periodos claves, la caída allá de ese crecimiento esperado en un 20%, lo cual significa más emisiones respecto al periodo presente. Como hay más emisiones respecto al periodo presente, entonces los cambios son suaves. Se mantienen los cultivos de palma, no se habla de la tenencia de la tierra, no se habla del modelo de movilidad, ni urbano ni nacional, no se habla de la matriz energética, ¿no? Unos cuantos cambios podrían ayudarnos simplemente a cumplir con que un 20% de la cantidad de gases de efecto invernadero esperados que lanzaríamos en el año 2050 caigan 20%, lo cual significa un 20% más de los actuales. Pero el falseamiento más grande no está ahí, el falseamiento más grande está en que en el territorio colombiano realmente no somos grandes productores de gases de efecto invernadero, pero nuestra estructura económica sí, porque nuestra estructura económica prácticamente es hoy exportación de petróleo y gas. Y la exportación y el petróleo y el gas, vueltas materias primas, tanto de la energía como de las mercancías del capitalismo mundial, es precisamente lo que produce el cambio climático. Entonces nosotros somos grandes responsables desde el punto de vista del cambio climático en el mundo, no por nuestro consumo, sino por nuestra exportación, lo cual nos llevaría como sociedad dentro de la humanidad a que en el planteamiento de la mitigación el eje principal tendría que ser dado por desconectar la economía colombiana de exportar carbón y petróleo paulatinamente. Y eso significa el cambio del modelo. O el mundo nos da eso a la fuerza, tumba el precio internacional, como ya está sucediendo, o lo hacemos nosotros de manera planificada, que sería menos doloroso y quizás incluso hasta virtuoso. Pero desde el punto de vista de la mitigación, el gran aporte de la sociedad colombiana es cambiar su modelo de desarrollo y dejar de exportar paulatinamente petróleo y carbón. Eso cambia todo. Eso cambia la política. Eso cambia el tema territorial, etcétera. Porque una buena pregunta es, bueno, y si no es exportar petróleo y carbón como lo hemos hecho en los últimos 25 años y de eso hemos vivido, y esta ciudad, así no tenga carbón y petróleo en su subsuelo, pues su enriquecimiento general ha derivado en cierta forma de las rentas que se irrigan. Si el aparato administrativo de la ciudad era relativamente redistribuidor, como lo es, o lo fue, pues generó un crecimiento de igualdad social, de superación de la pobreza, etcétera, de manera que en las estadísticas del DANE es prácticamente histórica. Pero eso tenía una fuente, las rentas petroleras y carboníferas de Colombia. Si eso no es, entonces ¿qué? Y esa es la discusión del posconflicto, en términos políticos. Eso no es una discusión puramente técnica, es política. Porque es reemplazar paulatinamente ese modelo por otro
que bajo nuestros procesos económicos, que siempre son aceleradores de ¿cómo se llama? La degeneración entrópica, siempre son antiambientales, deberían centrarse más en la agricultura y en la industria. Pero entonces cuando uno habla de agricultura e industria tiene que hacerlo en el contexto del cambio climático. Y déjenme solo mencionar el tema de la agricultura para no extenderme, que es el que está muy relacionado con este tema del conflicto armado en Colombia, la tierra. Si el ciclo del agua cambia, ¿qué significa? Que casquetes de hielo se derriten más rápido y desaparecen. ¿Qué significa? Que fuentes líquidas se evaporan más rápido. ¿Qué significa? Que esos vapores más acumulados en la atmósfera al estrellarse y volverse lluvia, pues se vuelven lluvias más torrentosas en determinadas regiones de acuerdo a la fuerza de los vientos. ¿Qué significa? Que zonas del territorio en el mundo se desertizarán, otras serán afectadas por grandes inundaciones, otras se les elevará el nivel del mar. Solo por poner un ejemplo, Cartagena, antes de hablar de agricultura. Cartagena es una sociedad cuyos empresarios, desde el interés empresarial, los que están en la zona industrial, decidió hacer un estudio de impacto de cambio climático con unas fundaciones y dar unas medidas. Las medidas obviamente son cómo proteger la zona industrial, es la prioridad. En cambio dijo, vamos a hacer una vivienda tipo para aguantar el cambio climático y vamos a establecer un barrio piloto para reubicación. Resulta que si uno hace el mapa de riesgo en diferentes escenarios de cambio climático en Cartagena, 50.000 familias están en riesgo, lo que implica reubicarlas. Eso es el cambio de Cartagena, es real, no el de la turística. 50.000 familias obviamente no las puede reubicar el presupuesto de Cartagena. Es una oportunidad desde el punto de vista de mejorar las condiciones de una ciudad inmensamente desigual socialmente. Pero surge una pregunta, si 50.000 familias están en riesgo en Cartagena, la política de vivienda del actual gobierno, ¿qué hizo? Para no hablar del responsable de la política. No tuvo en cuenta la variable cambio climático. Era otro la prioridad, ¿cierto? Cómo entregar casas gratis, rápido, en donde fuera. Pero la variable cambio climático no se atravesó. Hoy, si alguien fuese a mirar seriamente o a conducir seriamente la ciudad de Cartagena, su sociedad tiene que plantearse la reubicación de 50.000 familias con su costo. Y esto sin hablar de Buenaventura, donde no existe el estudio. Pero yo creo que las circunstancias serían, o Tumaco, las grandes ciudades de nuestros litorales. Los mapas de riesgo se vuelven absolutamente indispensables en cada región del país y la primera prioridad no es cómo se defiende una empresa, sino cómo se defiende la vida, que implica una reubicación que si midiéramos nacionalmente este tema, no están los datos, y lo cuantificáramos desde el punto de vista presupuestal, pues te empieza a anunciar una serie de prioridades completamente diferentes a las que tenemos. Si eso lo vemos en el terreno agrario, de la producción agraria, ¿qué nos indican los estudios hasta ahora realizados? Escasos, con un enorme vacío de conocimiento, que la productividad de los países tropicales va a descender hasta un 35%. De aquí al 2050. Mientras la productividad de los países que están bajo casquetes de hielo, como Canadá, Rusia, etcétera, Europa parcialmente, va a aumentar, porque libera tierras fértiles. Es decir, la composición de la producción alimenticia del mundo variará en contra de nosotros, de nuestra seguridad alimentaria. Los mexicanos están en una situación peor y por eso el muro de Trump, que no es de Trump, pero los mexicanos no tienen grandes ríos. En cambio, en Estados Unidos es la tierra los grandes ríos, la tendencia será a un éxodo muchísimo mayor del que hoy vemos. Un México que se desertiza
unos Estados Unidos que pueden mantener sus niveles de productividad, así será hacia Centroamérica y nosotros viviremos fenómenos parecidos, o sea, una caída de los niveles de productividad. Sin embargo, cada vegetal tiene una manera de reaccionar diferente, cada especie respecto a lo que está sucediendo en la atmósfera. Hay unos vegetales más sensibles a que existe cada vez más CO2 en la atmósfera y hay otros vegetales menos sensibles que lo son, porque el CO2 es una alimentación del vegetal. Al ser menos sensible se alimenta más del agua y de los nutrientes que hay abajo. Lo que vamos a tener es que el agua disminuye y el CO2 aumenta en la atmósfera. Luego, especies vegetales más sensibles al CO2 podrán crecer más rápido y otras menos sensibles se pueden morir o acaban su productividad. ¿Cuáles de nuestras especies alimenticias agrarias, ancestrales y actuales, tienen la capacidad de resistir y cuáles no? El café la tiene, el arroz, etcétera, los maíces que cultivamos, pues resulta que no tenemos ni idea. No sabemos si el café resiste o no resiste. Esto implicaría una serie de estudios con algún dinero, digamos, especializados en este tipo de campos, pero nosotros ya deberíamos tener un espectro de cuáles son los productos alimenticios, incluso ancestrales. Aquí ya no juega la economía neoclásica. No se trata ya de que la mejor agricultura es la que más maíz produce, más toneladas de maíz produce por hectárea. Error. Es la cual tiene un maíz que puede resistir cantidades más grandes de CO2 y crecer más. Cambian completamente las formas de cuantificación de las productividades reales y por tanto de lo que nosotros deberíamos producir o no producir en nuestra tierra. Si el promedio general es una caída del 35% de la producción alimenticia en todo el trópico, ¿cómo es que tenemos nosotros tierras improductivas? Y aquí me pego al posconflicto. La FARC no lo insinúa por ahí, pero digamos, si el problema va a ser escasez de tierra para producir alimentos, que significa escasez de agua, tensión por el agua, y entonces el agua ¿para dónde va? Miren ustedes la Sierra Nevada como un ejemplo. El agua sale del casquete, es decir, se va a acabar. Baja, pasa por cultivos ilícitos allá en la sierra, algo de café, llega al plan y se la chupa prioritariamente, si es del lado de la Guajira, el carbón, si es del lado vallenato o del Magdalena, los cultivos de palma africana. Y no logra llegar a la ciénaga, por eso la ciénaga grande se está muriendo y las poblaciones no tienen agua potable. Y las condiciones se van a extremar porque el casquete va disminuyendo en el tiempo, luego va a haber un momento en que ese agua cada vez es menor. Fíjese la tensión sociopolítica que va a haber en la región. Incluso podría llegar al éxodo hacia otras regiones del país. Ese mismo mapa, ustedes lo pueden ver en todas las regiones de Colombia, porque va a haber un estrés hídrico mayúsculo. Ya verán a Bogotá peleando por más agua de los llanos. Y la población de los llanos y la venezolana más allá dirán, pero ¿cómo así que Bogotá se va a quedar con el agua? Las tensiones políticas serán cada vez mayores, pero ¿qué significa esto desde el punto de vista económico? Que lo primero que tiene que hacer esta sociedad es no dejar tierras y aguas improductivas, que tiene que cambiar completamente la gestión del agua. El agua no puede seguir siendo manejada por empresas privadas de servicios públicos o públicas ligadas al concepto de que el agua es mercancía. La gestión del agua tiene que ser tal que en la época de caídas enormes de lluvia se pueda acumular y en épocas enormes de sequía se pueda distribuir para producir alimentos en primer lugar y agua potable, obviamente. Entonces, la tenencia de la tierra, ¿cómo es respecto en el posconflicto y respecto al cambio climático? Tenemos que dar un cambio absoluto en el sistema, en la gestión del manejo del agua
y en la tenencia de la tierra en Colombia. Si queremos adaptarnos, que incluye qué tipo de especies vegetales podemos cultivar, que implica más y más hacia allá. Y entonces, ¿cuál es el tipo de créditos y cuál es el tipo de asistencia tecnológica? ¿Cuál es la nueva institucionalidad agraria del país, etcétera? Nada de esto está en los acuerdos. Solo tocamos un tema. Si no fuéramos a la matriz energética o a las formas de movilidad urbanas o nacionales, o esto que llamamos la industrialización, tendríamos muchos más campos de exploración, pero el tema agrario, dado que la guerra nuestra pues creció fue en el campo y por la tierra, pues merece una atención específica si la queremos ver desde la perspectiva del cambio climático. La FARC nació en el viejo Caldas. Sus jefes todavía, muchos son de esas regiones, del Quindío. Hay algo ahí que la sociología debería enseñarnos, por qué esa región ha dado casi que todas las comandancias de las fuerzas armadas. Pero el viejo Caldas en el siglo XX era el café. Y la violencia de mediados del siglo XX entre liberales y conservadores que generó ese conflicto fue alrededor del café, nuestra principal riqueza en ese momento, que no era de grandes poseedores de tierra, era la herencia de todo el éxodo antioqueño. Allí comenzó la industrialización, de allí salió Manuel Marulanda Vélez, que era el sobrino del presidente del directorio liberal de Caldas, todos cafeteros. Y cuando salieron en éxodo armado, pasando la cuchilla hacia el Tolima, eran campesinos cafeteros. Y ese éxodo, pues ya en el Tolima cogió otras vertientes hasta el día de hoy. Bueno, si el café no es sensible al CO2 en la atmósfera, se va a acabar. Entonces alguien puede decir qué va a pasar socialmente con las poblaciones que hoy viven del café en Quindío, en la zona cafetera, en el Tolima, etcétera, que sigue siendo el principal producto agrario de Colombia. Un nuevo éxodo. Es decir, repetimos la historia de 1900, ¿qué año fue eso? Como 50, 52. Ni siquiera tenemos una investigación para saber si el café o qué especies del café resisten o no, por lo menos 20 o 30 años, que es lo que llamamos la adaptación al cambio climático. Bueno, yo dejo ahí porque creo que gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno.